Hoy vamos a hablar de algo que debe ser la esencia de la iglesia, la esencia de la vida cristiana. Vamos a hablar del poder de Dios. Y para ello nos vamos a basar, a fundamentar en lo que dice la primera epístola a los Tesalonicenses 1:5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. O sea que acá está marcando algo que es muy importante en la conversión de aquellas personas que integraban o que formaban parte de la iglesia, aquellos que eran los tesalonicenses. Y los que formaban parte de la misma, dice que estaban convertidos, se habían convertido a causa de la predicación. Y ese es la misión, ese es el objetivo de la iglesia, predicar la palabra de Dios, para que las almas se conviertan a Cristo. Un Dios que nunca quiere lo malo para vos, para tu vida, sino que un Dios que quiere lo mejor, al cual muchas veces le resistimos. Pero Dios quiere siempre lo mejor, quiere bendecirnos, quiere darnos más y mejor de lo que tenemos y de lo que somos. Lo que sucede es que nosotros siempre ofrecemos resistencia a esa presencia del Dios vivo. Por eso la predicación por sí sola es necesaria, pero no sé si es suficiente. O sea, no me refiero a la predicación, sino las palabras no son, si bien son necesarias, no sé hasta qué punto son suficientes. Porque en la medida que no lleven el poder de Dios, no deja de ser una mera charla dada desde el altar, desde el lugar central de la iglesia. Solamente es una cuestión informativa de lo que Dios dice, pero sin poder y sin presencia. Esto nos lleva a pensar que no solo es necesaria la palabra de Dios, sino también el poder de Dios. Y es lo que dice Pablo en Tesalonicenses, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo. Muchas veces en las iglesias se piensa que con las palabras es suficiente y que con la palabrería se soluciona todo. Pero la palabra de por sí, sin el poder de Dios, no causa efecto, no logra nada. Cuando hablamos de cuestiones espirituales, estamos hablando de una palabra que surge con poder de Dios. Ese poder que llega a los corazones de los que escuchan, de los que están oyendo la palabra. Sin ese poder, los que oyen y no buscan ese poder de Dios y esa presencia del Espíritu Santo, porque ese poder viene en el Espíritu Santo, si no buscan esa presencia y ese poder del Espíritu Santo que le haga entender todas las cosas, tampoco llega. Y por otro lado, el predicador que emite predicación que no es espiritual, porque no tiene esa unción,
porque no tiene ese poder, tampoco puede llegar y se transforma en un solo informante o solamente en un informante de lo que Dios dice. Con esto quiero decirles que ese poder del Espíritu Santo es importante tanto en el que escucha como en el que predica. En ambos. Tiene que estar ese mover del Espíritu de Dios. Ese Espíritu que penetra los corazones. Una predisposición a escuchar la palabra y a permitir que el Espíritu nos enseñe todas las cosas. Y el predicador tiene que procurar ajustarse estrictamente a la sana doctrina y a su vez buscar la guía, la presencia, la sabiduría de Dios para que la palabra tenga la sabiduría de Dios y llegue a los corazones tocados con la presencia del Espíritu Santo. Entonces, no es lo mismo ir a cualquier iglesia a escuchar la palabra. Lamentablemente, debería ser así. Todas las iglesias deberían transmitir palabra con poder, con ese poder del Espíritu Santo. Pero a veces no es así. Porque en ocasiones el predicador tiene otros intereses, otras preocupaciones, otros objetivos. Y a veces no tiene esa conversión y entrega total y ese compromiso que lo llevó a asumir el nacimiento a una nueva vida. Porque nosotros decimos entregate a Dios, comprometete con Dios. ¿Y qué es ese compromiso con Dios? ¿Qué es eso, ese entregarse a Dios? Entregarse a Dios es estar decidido a vivir una vida de arrepentimiento y una vida nueva. Una nueva vida en libertad, bajo la unción, bajo el poder que te acompaña no solo cuando estás en la iglesia, sino en todo momento y en toda circunstancia de la vida. Si el cristianismo solamente fuese concurrir al templo, sería muy fácil. Pero no. El cristianismo es buscar una vida en el Espíritu, una vida espiritual. No es cuestión de asistir al templo o formar parte de una religión. Significa estar investido del poder de Dios para tener su sabiduría, para tener su amor, su misericordia y para gozar permanentemente de esa protección de aquel o aquella persona que ha nacido de nuevo, ha nacido a una nueva vida. Entregate a Dios significa eso, para no andar con vueltas. Significa que la vieja persona, la vieja naturaleza ha muerto y nacemos a una nueva vida. En la medida que no haya nuevo nacimiento total, completo, la vida espiritual es parcial. No cumple en su totalidad o directamente no cumple con el requisito que Dios quiere, que seamos nueva criatura en Cristo. Yo les preguntaría a ustedes, ¿son nueva criatura o a veces aflora la vieja persona, la vieja personalidad? Usted mismo o usted misma puede determinar hasta qué grado ha nacido una nueva persona en usted y por qué muchas veces ese poder de Dios
no se manifieste en plenitud. Cada uno nos hacemos, al menos yo lo hago y supongo que cada uno lo hace, un permanente autoanálisis respecto de qué cosas tenemos que entregarle más al Señor y de qué cosas debemos depender más de Dios. Un autoanálisis que nos lleve a darnos cuenta que nosotros no podemos hacer nada, ni en nosotros mismos. Nosotros no nos podemos cambiar. Somos quienes tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos cambie. Ahora, ¿qué tanto le damos lugar a ese cambio que el Espíritu Santo quiere producir en nosotros? Eso lo dejo a tu análisis, a tu decisión. ¿Qué tanto el Espíritu Santo o le permitimos al Espíritu Santo que prepare nuestra alma para recibir la palabra con poder y potencia de manera tal que obre como espada de doble filo? Que separa todo lo concerniente a la vieja vida y que une a Dios todo lo que surge de una nueva vida. ¿Y por qué les digo esto, hermanos? ¿Por qué les digo que tenemos que analizarnos? ¿Cuál es el motivo o la razón por las cuales es necesario permitir que no solo en nosotros sobre la palabra, sino también el poder? Porque somos incapaces de cambiar y de vivir bajo ese poder y bajo los designios de Cristo si no le permitimos a Dios que gobierne nuestras vidas. Dice Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Vino. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La luz, Cristo vino al mundo, pero el hombre por naturaleza ama más las cosas malas, las tinieblas que la luz. Es una naturaleza humana y pecaminosa. Por eso, si no hay poder, la palabra no llega. Por eso, si no permitimos que el poder de Dios también nos enseñe, la palabra no nos atraviesa. No nos entra por un lado y sale por el otro. Tenemos que permitir que Dios gobierne. Tenemos que permitir que Dios trabaje en nuestro ser. Tenemos que permitir que Él haga su obra en nuestra vida. Pero nosotros somos una máquina de resistirle a Dios. Porque queremos siempre hacer lo que nosotros queremos, anhelamos, deseamos, y nos cuesta muchísimo, muchísimo permitirle a Dios que gobierne nuestras vidas. Pero es el precio que tenemos que pagar para estar cerca del Todopoderoso y para tener la vida eterna. Nacer de nuevo, nacer a una nueva vida. A pesar de que con nuestra naturaleza amamos más las tinieblas que la luz. Pero la luz vino y está en nosotros permitirle su obrar. Y continúa Juan 3:20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas.
Estamos tan acostumbrados a una vida egocéntrica, de orgullo, a una vida más cercana a las tinieblas, a una vida carnal, a una vida que procura de agradar más la carne que el espíritu. Que cuando llega la luz, aborrecemos la luz, aborrecemos aquello que nos viene a traer vida. Y nos acercamos a Dios, pero tomando distancia. Tomando distancia porque no sea cosa que tenga que dedicarle más tiempo, no sea cosa que Dios me pida cosas que yo no quiero ni estoy dispuesto a dejar. ¿Sabes una cosa? Dios no te va a pedir nada. Nada. Dios te va a decir qué debes hacer. Y vos decidís. La decisión es tuya. Pero Dios no es un Dios que demande, no es un Dios que presione, no es un Dios que atormente. Dios es libertad. Y si vos no querés avanzar, es decisión tuya. No te va a obligar a avanzar. Si vos querés estar cómodo, es decisión tuya. No te va a sacudir de la comodidad. Va a utilizar a otro, eso sí. Su obra se va a cumplir. Su misión se va a realizar. Su bendición va a llegar. Y si nosotros no le predicamos y no hacemos conocer su palabra con poder, hasta las piedras hablarán. ¿Y por qué? Dice, no viene porque el hombre no va a la luz, no va a la luz porque no quiere que sus obras sean reprendidas, porque no quiere que Dios le haga ver que está mal, que está equivocado. Entonces prefiere andar en sus conceptos, en sus opiniones, en sus ideas, en sus caminos. Porque los caminos de Dios no sea que me lleven allí donde inconscientemente no quiero ir, que es la luz, porque amo las tinieblas. Ese es el razonamiento que conscientemente o inconscientemente el hombre hace, porque esa es su naturaleza humana. Entonces, las palabras de por sí, por más bien que sean presentadas, por más lindo y hermoso que sea el mensaje, por más precioso y adornada que sea la predicación, no pueden penetrar en un hombre o en un ser humano que busca y ama más la ceguera y la muerte espiritual. Primera Corintios 4:20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Todo lo que estoy diciendo está resumido en 2 renglones. No consiste en palabras. En las iglesias les gusta mucho, a muchos predicadores hablar, lucirse, preparar algo lindo, algo agradable, en ocasiones algo que le llegue, que le agrade a la gente.
Y bueno, o nosotros predicamos la luz, o nosotros predicamos, o le hacemos, o le damos lugar y la dejamos cómodas a las personas y a los seres humanos en las tinieblas. La palabra, la predicación no es suficiente si no tiene poder, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Va claro? Porque el poder es el que despierta a esa alma muerta. El poder es el que abre los ojos. Sin poder, los ojos no se abren. Han escuchado un bonito discurso y nada más. El poder de Dios tiene que penetrar los corazones. Tiene que llevar esa unción que demuestre cuán grande es la misericordia de Dios. Cuán grande y poderosa es esa misericordia que nos quiere al lado de Él, a pesar de lo que somos. Que nos quiere limpio, nos quiere lavados por su sangre. Nos quiere sabios con la sabiduría de Dios para que estemos al lado de Él y seamos reyes cuando Él sea el Rey de los reyes. En el reino de Dios. Y se lo dijo Jesús a los mismos discípulos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, sin el poder de Dios, es infructuosa toda predicación. Y aún así, con el poder del Espíritu Santo, muchas veces, cuando hay resistencia, Dios no obliga, Dios te deja que vos decidas. El poder te dijo, la palabra te dijo, vos decidís. Dios nunca te va a obligar a nada. Es una decisión. Nosotros hacemos un pasito ante Dios o hacia Dios, o hacemos 2, hacemos 10. Entregamos nuestra vieja vida a la muerte espiritual y nacemos a la nueva vida espiritual. Es una decisión propia del libre albedrío de cada uno. Si vos venís al templo para pasar el rato, escuchar lindas palabras, y vas a escuchar lindas palabras porque la palabra de Dios siempre es linda. Pero si no le das lugar al poder de Dios y a la presencia de Dios, no van a producir efecto en tu vida. Romanos 10:15 dice, ¿y cómo predicarán si no son enviados? Para predicar hay que buscar ser enviados por Dios. Y enviado significa palabra y poder. Significa una linda exposición llena del poder que penetra como espada de doble filo. Y si no estás en esa condición, pedísela a Dios, pero pedísela a través del nuevo hombre o de la nueva mujer que ha nacido en vos. En la medida que haya nacido. ¿Por qué es importante que esté en cada corazón la presencia y el mover del Espíritu Santo? Porque es el que te convence. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Si no hay presencia, mover y poder del Espíritu Santo en la palabra, no te vas a convencer, porque el que te convence es el Espíritu Santo. Es Dios en la persona del Espíritu Santo. No es el predicador el que te va a convencer. Se equivoca quien piensa que predicando la palabra va a convencer a alguien si no lleva poder. El que convence es el que trae convicción
y el que produce esa convicción es el Espíritu Santo, que surge de una palabra ungida y que llega a un corazón que también está predispuesto a recibir esa palabra ungida por el obrar, por la obra del Espíritu Santo. Es justamente ese poder el que trae convicción, el que trae seguridad, el que trae confianza en Dios. Por eso decía, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. O sea, que esa palabra, esa predicación, no fue solo con palabras, decía Pablo, sino también con poder. ¿Qué poder? En el Espíritu Santo. ¿Y qué? Plena certidumbre, con plena certidumbre, con certeza que ponía en los corazones y certeza ponía en el predicador. El predicador no puede ni dudar de lo que está predicando. El predicador tiene que ser el primero convencido. El predicador tiene que transmitir palabras de vida en el espíritu y no palabras de muerte que son de la carne. Predicar no es fácil, porque requiere una presencia ante Dios y una presencia de Dios con su poder. No es darse el gusto y de hablarle al pueblo a través de la predicación. Eso lo puede hacer también un político. Y hay políticos que están tan lejos de Dios que no pueden tener la menor palabra de poder. Pero muchas veces nosotros también estamos lejos de Dios y queremos predicar. Pero esa prédica es infructuosa. Y debemos transmitir esa convicción y esa seguridad. Y después sigue diciendo ese versículo, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Hermanos, voy a ser, ¿cómo podría decirles? Contundente en esto. El que no ama no puede predicar. El que no ama al prójimo. Porque hay que tener amor para soportar muchas cosas. Porque hay que tener amor para dejar pasar muchas cosas. Porque hay que tener amor para ver muchos errores, muchos pecados en la gente que está en el mundo. Y anhelar que se acerque a Dios para que viva esa vida de gloria y de libertad que nosotros vivimos. El requisito básico es el amor al prójimo. Si no hay amor al prójimo, no se le puede predicar la palabra con poder a quien no se le ama. Es necesario que esa palabra no solo sea veraz, sea verdadera, que no solo sea o que surja de un pensamiento personal, sino de lo que dice la Biblia. Y dicha con humildad. Cuando la palabra es expresada con soberbia, con orgullo, no solo que no lleva vida, lleva muerte. Para que esa palabra tenga poder, el predicador debe estar interesado en una cosa: salvar a las almas que él ama, para que vayan a Cristo y no otro interés.
Para transmitir palabra de Dios, el siervo de Dios tiene que ser amable. Tiene que ser agradable a todos, aun cuando se equivocan. Debe ser cuidadoso, respetuoso, apasionado. No puede ser tibio. No puede no tener pasión el que predica la palabra. A veces me dicen que yo grito mucho, y es cierto. La pasión me lleva a levantar la voz. La culpa es de esa pasión que tengo por el Señor y por las cosas de Dios, que a veces me llevan a que tenga amarguras, porque amo a los hermanos, amo la obra de Dios. Y quiero lo mejor para todos. Y veo cómo se equivocan, veo los errores que cometen por comodidad, por negligencia. Y me enerva. ¿Y por qué? Porque no puede ser que no querramos avanzar, no puede ser que no querramos ser mejores, no puede ser que no procuremos prosperar, avanzar, crecer en nuestra vida espiritual. No puede ser que perdamos bendiciones por negligentes o por negligencia espiritual. Y bueno, el amor puede más y por el amor hay que soportar. Y también hay que ser compasivo. Compasivo con el que necesita, compasivo con el que se equivoca. Esas son las reglas de juego en el camino del Señor. Por eso no es fácil y tenemos que negarnos a nosotros mismos, rechazar nuestra condición humana natural para respetar y cuidar aquello que es de Dios. Porque lo que es de Dios no son estas paredes. Lo que es de Dios es su iglesia. Cada uno de nosotros formamos parte de ese pueblo y a Él le pertenecemos y todos tenemos la obligación de cuidarlo. Todos. Entonces, Pablo agrega algo más. O así hizo algo más que procurar o que pronunciar palabras. Su vida fue un ejemplo. Pablo no transmitía dudas, transmitía certezas. Transmitía conocimiento de la palabra de Dios, transmitía compromiso, transmitía entrega. Fíjense que no buscaba que le tuvieran lástima, a pesar de que estuvo preso mayor parte del tiempo a consecuencia de su predicación del Evangelio. Y nunca se lamentó, y a pesar de que estuvo siempre castigado por ese aguijón que lo tenía mal, que se calcula o se supone que es un problema físico, una enfermedad que él tenía, pero sin embargo no procuraba que le tuvieran lástima, no transmitía tristeza, no transmitía angustia, no decía, ay mira, que las que estoy pasando, no, él predicaba y el poder corría y cuando corre el poder de Dios nadie lo puede detener. Ni aún la negación humana lo puede detener, porque llega un momento en que Dios te sacude y te dice, ¿hasta cuándo? Basta, ahora, ya, este es el momento. Y esa fue la vida de Pablo. Una vida no de palabrería, una vida de poder, no solo de palabras, sino de poder de presencia, y con una entrega de su propia vida, con un compromiso de su propia vida. Y en esa vida mostraba su amor.
y ponía en evidencia el perdón de Dios porque había sido un asesino y Dios lo había perdonado y decía sin temor a que nadie lo critique: he sido un pecador, he nacido una nueva vida porque he recibido el perdón de Dios. Y ahora obedezco a mi Señor. Enseñaba disciplina espiritual. Y el que le gustaba, y el que no le gustaba, allá él. Y Pablo es el mejor ejemplo de lo que Dios puede hacer cuando hay poder. Siendo un asesino que perseguía a los cristianos, fue uno de los más grandes apóstoles de la vida de Cristo. Mejor dicho, uno de los más grandes apóstoles del Evangelio de Cristo. ¿Y por qué? Y porque nació una nueva vida. Porque antes era Saulo. Y el que murió fue Saulo. Y el que nació a esa nueva vida fue Pablo. Saulo, el criminal, desapareció, murió. Para Dios no existió nunca. Para Dios existió siempre el ejemplo de Pablo a todas las iglesias a las cuales les predicaba el Evangelio. Y Pablo lo hacía todo sin orgullo, sin suficiencia. Cuando la palabra es dada sin poder, no produce cambio, no produce una nueva creación. Solamente cuando tiene poder produce cambio y tiene una nueva creación. Por eso, no es cuestión de predicar. No es cuestión de agarrar un micrófono. Es cuestión del poder de Dios. Y yo anhelo, yo busco y procuro que se levanten predicadores y predicadoras que tengan una vida espiritual de modo tal que Dios los pueda utilizar para que el poder de Dios se manifieste. Ese avivamiento comienza por nosotros, por esa manifestación del poder de Dios. Porque si no hay poder, permanece el ego. En el predicador permanece el ego. La única diferencia es que como ya conoce algo de la vida espiritual, lo sabe disimular. Sabe disimular el orgullo, sabe disimular ese egocentrismo y aparenta una espiritualidad porque lo disfraza al mensaje. Pero el agua sigue siendo agua, aunque después se convierte en vapor o se convierte en hielo, sigue siendo agua. Y el que está en la carne y predica en la carne y vive en la carne, por más que lo disimule, predica carne. Y nosotros, cuando queremos vivir según nuestra humanidad y no queremos hacerle caso a la luz, a la palabra, y queremos vivir en las tinieblas, seguimos viviendo en las tinieblas porque así lo hemos decidido. Somos nosotros los que tenemos que decidir. Si no hay convicción y no hay una decisión personal, es difícil que haya la liberación del viejo hombre. Y porque
esa situación de predicar sin poder y simular una espiritualidad es peligrosa porque Dios no acepta la hipocresía. La palabra dice que no se recogen uvas de los espinos ni higo de los abrojos, o sea, de un espino no podés esperar uvas, ni de un abrojo podés esperar higo. Si tenés carne sin poder, carnalidad, orgullo sin poder, sí, vas a dar eso, vas a transmitir eso. Al contrario, puede ser condenado por el Señor, porque el Señor dice a todo aquel a quien se le haya dado mucho, si el Señor te dio mucho, tenelo presente. A todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. No de parte mía, por mí, sino que el Señor, al que le dio mucho, le va a demandar mucho. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. O sea, aquel en quien Dios le confió más cosas, a ese o a esa persona, Dios le va a pedir mayor responsabilidad. Y más se lo va a pedir. Ese perdón que trae el poder de Dios trae nueva vida. No solo un cambio, sino una renovación del alma. Una renovación del ser. Entonces llegamos a una conclusión de que no basta con decir yo me convertí a Cristo porque voy al templo. O yo levanté la mano cuando me preguntaron si aceptaba a Cristo. No basta. Hace falta tener esa convicción que produce el poder del Evangelio. Y cuando eso produce o cuando eso sucede, la obra de Cristo borra todo. Todo lo malo. Barre con todo lo malo. Y te transforma. Te transforma. Si no está ese poder, la iglesia es anémica. Porque decimos ser cristianos, venimos al templo, pero fuera del templo vivimos como en el mundo e imitamos al mundo. Eso es anemia espiritual. Y en muchas iglesias, por supuesto acá no, ¿no es cierto? Se imita al mundo y se vive como el mundo. Y a veces eso explica el porqué o la razón por la cual ese poder no se manifiesta en plenitud. Entonces, cuando no hay poder, la predicación es superficial. El poder es el que elimina la predicación superficial. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que buscar el poder de Dios. No solo ser cristiano de boca, no solo predicar la palabra, sino también predicar el poder y vivir el poder. Porque Dios tiene el poder para crear, puede crear en vos un montón de cosas en tu vida para que seas lleno de bendición. Puede destruir todo lo malo que tienes y todo aquello que te aleja de Dios. Porque el poder de Dios te puede proteger en cada momento y en cada instante de tu vida. Porque el poder de Dios puede restaurar tu familia, puede restaurar tu matrimonio. El poder de Dios puede restaurar a tus hijos, puede restaurar a tus padres, puede restaurar todas las cosas. Porque el poder de Dios trae sanidad, trae libertad a los cautivos.
El poder de Dios te liberta, rompe las cadenas con Satanás. El poder de Dios abre las puertas espirituales y abre las puertas en todos los ámbitos de tu vida. No solo en las cuestiones espirituales, sino también en la vida secular. Cuando las puertas se te cierran en todos lados, anda pensando cómo anda tu vida espiritual. Porque trae sabiduría de Dios, el poder de Dios, trae su sabiduría de Dios, amor a Dios y amor al prójimo. Amor de verdad que te permite predicar con vida y que te permite vivir y transmitir vida a todo aquel que está al lado tuyo. Porque el poder de Dios trae paz, pone paz en tus corazones. Porque el poder de Dios vence al maligno. El poder de Dios también te da victoria contra el pecado. El poder de Dios hace que no exista lo imposible. No existe lo imposible. En Cristo nada es imposible. Porque para Él todo es posible. Porque las cosas invisibles se hacen visibles cuando estamos en Cristo. Cuando Dios se manifiesta. Cuando el poder de Dios se manifiesta, nuestra fe es imparable. Cuando nosotros vivimos en forma anodina, cómoda, tranquilos, sin nada que nos impulse, sin nada que nos traiga comezón para crecer, para vivir cerca de Dios, sin esa comezón que nos permita vivir una vida espiritual plena. Vivimos aburridos, atormentados, encadenados por Satanás. Pero hoy te dice Jesucristo que con su poder todas esas cadenas se rompen. Que tienes que vivir bajo el poder de Dios. Que tienes que dejar de lado todas aquellas cosas que te alejan de ese poder, que te alejan de esas maravillas, que te alejan de esa bendición. Ya es tiempo, mucho tiempo que has vivido para vos. Ahora Cristo que vive quiere que vivas para Él. Es poder de victoria. Somos nosotros los que decidimos si vivimos en victoria o siempre derrotados. Amén.